Ok, bueno, voy a explicar, en este caso, las técnicas de medición para un flujo fluido. En este caso me presento, soy estudiante de la maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Cristian Alejandro Márquez Soto, a sus órdenes. El autor de dicho artículo es Hassan Fadil Smaïsim, en este caso es un investigador de la Universidad Estatal de Irak. En este caso, el artículo se encuentra también en la revista indexada International Group for Hydraulic Efficiency and Measurement, dado caso que lo gusten investigar, o también yo se los puedo proporcionar. Bien, ¿en qué va a consistir la presentación? En este caso, en primer lugar, es la introducción. En segundo lugar, la metodología. En este caso, la metodología, vamos a ver los diferentes tipos de medidores o instrumentos con los cuales se puede, en este caso, medir algunas propiedades de un fluido. En tercer lugar, los resultados, un poco de las ventajas y desventajas que tiene en este caso cada uno de los instrumentos. Y finalmente, en las discusiones y conclusiones, por qué es bueno un instrumento y por qué es malo, y en realidad por qué tienen ciertas características. Bien, en este caso empezamos con dos preguntas muy sencillas. La primera es ¿por qué? Y ¿para qué tener diferentes técnicas de medición para un flujo fluido, ¿no? Mira, en este caso, ¿por qué? Al existir diferentes técnicas de medición, se puede escoger entre una u otra dependiendo del lugar de medición y las condiciones de trabajo y entorno. No es lo mismo medir el flujo, en este caso en un río o en un caudal muy grande, en comparación con el flujo interno de una tubería, en este caso de nuestras casas. En este caso, ¿para qué? Bueno, en este caso, realizar la medición de un flujo puede tener aplicaciones, por ejemplo, en una central hidroeléctrica, calculando la velocidad de un caudal y determinar si es fiable o no la construcción de una central hidroeléctrica. En este caso, en la imagen que están viendo, esta es la presa hidroeléctrica más grande del mundo, se encuentra en el río Yangtze, en China, y se le conoce como Tres Gargantas. Muy bien. Tenemos el primer instrumento, en este caso es el tubo Venturi, y como lo dice su nombre, funciona a través del efecto Venturi. ¿Qué es el efecto Venturi? Bueno, imaginemos que tenemos una tubería de, en este caso, un diámetro constante. En este caso, la velocidad del flujo, o en este caso, que está manejando el aire, es constante. Sin embargo, si nosotros modificamos el diámetro, en este caso lo estamos disminuyendo, ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta. Si aumenta la velocidad, en este caso, disminuye la presión. Y lo vemos aquí. Entonces, en conclusión, este tipo de instrumentos mide la velocidad de flujo con variaciones de presión. En este caso, del efecto Venturi. En la figura 2 podemos ver el medidor de efecto Venturi a gran escala. En este caso es un tubo que mide, en este caso, flujos de gas. En la figura 3 podemos ver un diagrama dimensional de lo que es un medidor de flujo de efecto Venturi. Bien, en este caso, una de las ventajas es que, a ver esto. Las ventajas, en este caso, se puede usar con la mayoría de líquidos, incluidos los que tienen un alto contenido de sólidos, son de alta precisión, resistentes a la abrasión y también a la corrosión. Y en este caso, la base de instalación es relativamente económica. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, es su alto coste, en este caso ocasiona que sea poco usado, es muy difícil de instalar y en este caso es impreciso ante el desgaste, es decir, conforme se va gastando este instrumento, nosotros vemos una variación en la medición. Aquí tenemos, en este caso, la medición de la presión respecto al tiempo y vemos que conforme va pasando el tiempo, este instrumento es impreciso. Bien, en segundo lugar nos encontramos con el medidor de presión diferencial. Funciona relativamente similar al anterior, no obstante, como dice el nombre, vamos a tener una diferencia de presiones, es decir, necesitamos más de una presión. ¿Cuál va a ser esa presión? Bueno, en la figura 5 se observa un diagrama de un medidor de presión diferencial. La presión 1 en este caso sería una presión relativa, es decir, una presión distinta a la presión 2 que corresponde a la presión atmosférica. Entonces, vamos a tener dos cámaras, una cámara negativa, es decir, una cámara de presión negativa, y una cámara 2, que en este caso va la presión 2. ¿Qué pasa si la presión atmosférica es mayor que la presión en la cámara 1?
pues en este caso el fuelle sube, y es básicamente el mismo principio que se utiliza en algunos medidores, por ejemplo, de temperatura. Y en la figura 10 también podemos ver, en este caso, el diagrama operacional, que es básicamente similar. En este caso vemos dos fuelles, ¿no? O también dos cámaras, una de presión positiva y una de negativa. Puede presentarse en diferentes tipos, ¿no? Pero básicamente el principio es el mismo. Bien, ¿cuáles son las ventajas? En este caso se puede usar con la mayoría de líquidos, incluidos los que tienen un alto contenido de sólidos, al igual que también son resistentes a la abrasión o corrosión. No obstante, la base de instalación no es económica. Como podemos ver en la figura 7, básicamente la base para poder conectar este tipo de instrumentos es especial. Bien, ¿qué desventajas tiene esto? Su alto costo ocasiona que sea también poco usado, es difícil de instalar y en este caso sigue siendo preciso ante el desgaste, ¿no? Entonces, lo podemos tachar como una desventaja, ya que este instrumento es muy, muy preciso conforme se use. Bien, en tercer lugar nos encontramos con el medidor de área variable, también conocido como un rotámetro. El principio de operación del flotador se elevará en alguna posición dentro del tubo en que subsiste un equilibrio de fuerzas. Este tipo de instrumento se encuentra, no sé si han visto, el laboratorio de termodinámica. Hay un dispositivo muy similar a esto, ahorita vamos a ver una imagen de cómo luce en la vida real. Pero básicamente por aquí entra el flujo y si el flujo lleva mucha presión, va a subir en esta parte, ¿no? Va a subir el flotador. Si lleva poco, va a subir menos y así sucesivamente. Bien, ¿qué ventajas? Resistente a la abrasión, la base de instalación es bastante económica y es económico en comparación con sus homólogos. ¿Cuál es la desventaja? Pues sí es un poco difícil de instalar y solo funciona a presiones relativamente bajas, ¿no? En el orden de los megapascales. En la figura 8 podemos ver un rotámetro físico. Los hay de diferentes tipos y se pueden colocar de distintas maneras dependiendo del arreglo de tuberías que tengamos. Bien, en cuarto lugar nos encontramos con un molinete, también conocido como current meter. En este caso, el principio es muy distinto al de los demás, ya que este no funciona con presiones, sino con meramente velocidades de flujo. ¿En qué consiste este tipo de instrumentos? El mismo caudal ocasiona que este instrumento gire debido a sus álabes. Este movimiento ocasiona un movimiento rotacional. Este movimiento rotacional ocasiona que tengamos revoluciones, ¿no? Revoluciones por minuto. Ahora, esas revoluciones por minuto se convierten en velocidad de flujo mediante algoritmos. En este caso, en la figura 10 podemos ver un molinete de caudal abierto. En la figura 11 podemos ver un molinete de caudal cerrado, ¿no? Una tubería. También los hay de diferentes maneras. Veamos cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? Somos por las ventajas, permite una lectura instantánea, es decir, en tiempo real. La número 2 es la escala estable, rango de medición. La tercera podría ser colaboración y corrección. No obstante, hay que tener un poco cuidado, porque como podemos ver en la figura 10, en este caso, que es el molinete de caudal abierto, tenemos una carcasa protectora en el álame. Y también es por eso que muchos fabricantes consideran fabricar este tipo de álabes de algún polímero. ¿Por qué? Porque es muy fácil dañarlos. Bien, en este caso también sí, sigue siendo resistente a la abrasión y corrosión y la escala es estable en el rango de medición. ¿Cuáles son las desventajas? Para caudales grandes requieren racks de instalación. Si nosotros tenemos, en este caso, la entrada de una central hidroeléctrica, necesitamos muchos molinetes dispuestos según la norma, ya sea europea o americana. Son relativamente menos precisos que sus homólogos y su costo es alto debido a que se requieren varias unidades. Es decir, si nosotros tenemos un arreglo de 100%, de 10 por 10 molinetes, imaginemos que cada molinete cuesta alrededor de 120 hasta 110,000 pesos mexicanos. En este caso, la desventaja es para fluidos con sólidos no es preciso, debido a que si nosotros tenemos fluidos, en este caso con sólidos, pues como vemos aquí, los sólidos pueden impactar directamente a nuestro álave, afectando directamente a la medición y desde luego al instrumento. Bien, después siguen los anemómetros ópticos o electrónicos.
Aquí voy a ser un poco breve porque el funcionamiento es similar entre sí, ¿no? Tenemos el caudalímetro ultrasónico, el caudalímetro magnético y el anemómetro láser tipo Doppler. En este caso, el primero y el tercero funcionan relativamente igual. Se utiliza el efecto Doppler. A mayor velocidad, la frecuencia de la transmitancia, en este caso del láser, cambia. Y eso se puede traducir también a una velocidad. Conclusiones y discusiones, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos varios instrumentos de medición, ¿cómo sabremos cuál escoger? Pues, en este caso, ninguno, ¿no? Todos, absolutamente todos, dependen de qué es lo que queramos medir, dónde, cómo y cuándo, ¿no? Así como también del presupuesto y precisión que se requiera. ¿Por qué pueden llegar a costar tanto? Pues es básicamente precisión. Nosotros cuando tenemos un instrumento, ya sea para medir caudal, temperatura, la variable que nosotros nos imaginemos, pues básicamente lo que cuesta es la precisión. En este caso les agradezco mucho. Si tienen dudas o preguntas, quedo a su disposición. ¿Algún comentario, pregunta, inquietud, muchachos? Yo tengo una, Cristian. Sí. Ahorita nos acabas de hablar de estos molinetes que se utilizan en la termohidráulica, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar acerca de las aplicaciones? Que nos menciones un poquito, ahorita dijiste diferentes tipos de molinetes para aplicaciones en específico. ¿Nos puedes comentar un poco más al respecto? Si es que está en el artículo que estudiaste. Sí, en este caso no se encuentra, sin embargo, sí he leído un poquito acerca de molinetes. En este caso puede medir tanto fluidos líquidos como fluidos gaseosos. Son aplicaciones indirectas. ¿Por qué indirectas? En el caso de fluidos líquidos, como es en el caso de un caudal abierto, se puede también calcular la eficiencia de las turbomaquinarias, en este caso de las centrales hidroeléctricas. Entonces, básicamente la aplicación que se le requiere dar al uso de medición de este fluido, ¿no? Si nosotros conocemos, en este caso, la velocidad de un fluido, podemos conocer el flujo. Si nosotros conocemos el flujo, también podemos conocer qué tan rápido se puede llenar una presa, qué tan rápido se puede vaciar una presa. Entonces, va a depender mucho de la aplicación que nosotros queramos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, si no, agradecerte, Cristian, tu participación. Muchas gracias. ¿Sí?